A nombre del vocal del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, el doctor Gustavo Antonio Ávila Mercado, y del presidente del Tribunal Electoral Departamental de Tarija y la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo con medios de comunicación. Segunda vuelta, Cirepre y cómputo oficial, que se lleva adelante el día de hoy con el objetivo justamente de poder profundizar en estos tres aspectos tan importantes en el marco de lo que va a ser este proceso electoral, junto a ustedes, compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad. Esta actividad está dirigida a directores, a jefes de prensa y a periodistas que permanentemente están acompañándonos a nosotros en cuanto a lo que significa justamente esta labor, y por eso les queremos agradecer el poder participar en esta jornada tan especial junto a lo que es la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Tarija y el vocal del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido y sin más preámbulos, vamos a iniciar esta actividad con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Oscar Lino Gutiérrez Sánchez, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Doctor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial al doctor Gustavo Ávila Mercado, nuestro vocal del Tribunal Supremo Electoral, que nos honra con su presencia. Un saludo especial al vicepresidente, al doctor Marcos Aguirre Saavedra, a la doctora Ivonne del Rosario Martínez, vocal electoral. También saludar a la doctora Alicia Durán Gorena y al doctor Andrés Cuevas Ordóñez. Saludar de manera fraterna y especial a cada uno de ustedes que representan los medios de comunicación del departamento de Tarija, y nos honran también con la presencia Lars y Fátima. Ellos son los observadores de la Unión Europea que están presentes en nuestra ciudad. Bienvenidos, y nos alegra mucho que se hayan dado las condiciones que ustedes mismos retornen a Tarija, y obviamente con el trabajo importante que hacen es la observación, el monitoreo al proceso electoral, ¿no? Bien, este es un evento importante que queríamos llevarlo adelante con los medios de comunicación del departamento. Estamos prácticamente a 10 días de la jornada electoral. Ya estamos ultimando detalles con varias actividades simultáneamente trabajando, que tienen que ver con el material electoral, que tienen que ver con la revisión, el armar las maletas electorales, el cumplimiento de la cadena de custodia, los simulacros del cómputo departamental. Justamente mañana tenemos que llevar adelante el penúltimo y el último simulacro, que vendría a ser el miércoles 15, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también estamos trabajando con lo que es la capacitación de los jurados electorales. Son más de 10.500 en todo el departamento. Ya se tiene casi un 45% de la capacitación. Esta semana están en las rutas, en las zonas dispersas. La siguiente semana se hace en Bermejo, Villamonte, en los centros urbanos, y también se tienen los puntos fijos, ¿no? Y bueno, ya son actividades mínimas las que estamos cumpliendo, intensas por supuesto, de cara a la jornada electoral. Ya todo está organizado, y un mensaje importante es que la segunda vuelta está garantizada, el proceso electoral está garantizado para que se encare y se lleve adelante, y la población, los electores, el soberano se pronuncie y se dilucide entre los dos binomios nacionales quién va a ser el presidente y vicepresidente que va a regir por el próximo periodo constitucional del Estado boliviano a partir de estas elecciones generales de 2025, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, recalcar sobre todo que el proceso electoral es transparente, es confiable y es totalmente, además cumplimos los principios de publicidad que exige la ley 026 del régimen electoral. En las mesas de votación se les entrega una copia del acta electoral. ¿Cómo es transparente? En las mesas electorales se les entrega una copia del acta electoral a los delegados políticos, al notario electoral, se le entrega al presidente de mesa también. Aparte de ello, una vez que ya reflejan todos los datos con la verificación que hacen los jurados electorales voto a voto, se consignan todos los datos, los resultados del conteo de votación, la verificación en la hoja de trabajo, y después esa información es plasmada en el acta electoral y se implementa. Ya es el tercer proceso electoral. Se coloca una especie de sticker, un adhesivo plasmado en los datos, donde ya queda ahí definitivamente sellados los datos electorales. Pero además, importante, le saca una fotografía a la hoja de trabajo, le saca una fotografía a la acta electoral. La acta electoral lo ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral, se tiene que exponer 5 minutos. Entonces, esos son los mecanismos de transparencia en las mesas de votación. También se va a implementar el Cirepre. Ahora justamente van a
haber una exposición a detalle de todo lo que es el sistema de difusión y publicación de resultados preliminares, que ha funcionado bien en la primera vuelta, y ahora el desafío es mayor, vamos a tener todo a detalle. Y en el cómputo departamental, que ahora también hemos convertido en un punto de este evento, vamos a socializar todo el procedimiento, los mecanismos, cómo se lleva adelante el circuito, y también tiene varios componentes de publicidad y difusión y de transparencia del cómputo departamental. Una vez que regresan los sobres de seguridad al centro de cómputo departamental, se aperturan, se escanea, se digitaliza, se transcribe todos los datos y luego se publica en un sitio web las actas electorales. Inextensamente, todas las actas electorales en el Departamento de Tarija son 1.814 actas electorales que responden a igual número de mesas electorales, y obviamente son 379 recintos y son 394.539 ciudadanos los que están habilitados, que van a emitir el voto, que son los mismos que estaban habilitados en la primera vuelta. Entonces, esos son los contenidos, la importancia de este evento, y por supuesto ustedes, medios de comunicación, son nuestros aliados naturales, son nuestros actores claves, estratégicos, para que a través de ustedes lleguemos a la población. Estamos de alguna forma con una invasión, diría yo, de este tema de la guerra sucia, la desinformación, y es clave el trabajo de los medios de comunicación, la verificación de la veracidad de la información, la confiabilidad, la transparencia de esa información, y sobre todo también las fuentes para tratar de contrarrestar, y necesitamos hacer un trabajo integral, conjunto con los medios de comunicación y el órgano electoral, para fortalecer este proceso electoral y generar información oportuna, confiable y sobre todo que dé certeza a la población, porque consideramos que la población de alguna forma está susceptible y está pendiente, está atenta de toda la información, y es importante la veracidad de la misma que baje hacia la población, que sin duda el trabajo que hemos hecho en todos los procesos electorales, en la primera vuelta con los medios de comunicación, ha sido clave, y lo mismo estamos haciendo ahora, y somos optimistas que vamos a llegar a buen puerto. La población tiene una vocación democrática, concurren a emitir su voto, y es importante que todo se lleve adelante bajo una jornada pacífica y totalmente democrática el día 19 de octubre. Con eso, bienvenidos a este evento, bienvenidas las autoridades a este evento, y esperemos que sea de mucho éxito y nos llevemos buenos resultados de esta mesa de diálogo con medios de comunicación, segunda vuelta, donde vamos a abordar CIREPRE y el cómputo departamental. Muchas gracias. Gracias, presidente. Del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, el doctor Óscar Lino Gutiérrez Sánchez. A continuación vamos a tener palabras de circunstancia y también ya de hecho lo que es la exposición, medidas de seguridad implementadas en los materiales electorales, a cargo del vocal del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Gustavo Antonio Ávila Mercado. Doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Saludo en realidad al presidente del Tribunal Electoral de Tarija, al doctor Óscar Gutiérrez, a los vocales del Tribunal Electoral de Tarija y principalmente a ustedes, los representantes de los medios de comunicación, a los observadores de la Unión Europea que siempre acompañan estos ejercicios de diálogos que tenemos con diferentes actores, y no solo en Tarija, sino en todo Bolivia. Hoy día, cuando me trasladaba a Tarija, venía acompañado con otros observadores que se quedaron en Cochabamba, con otros vocales también. Entonces, les agradezco siempre por su participación y acompañamiento junto a nosotros. No les voy a quitar mucho tiempo. Lo que quiero mostrarles, en realidad, voy a pedir disculpas a los vocales. Bien, lo que quiero mostrarles a ustedes, en realidad, es estos mecanismos, algunos elementos que les pueden servir para conversar con los ciudadanos sobre la información de una segunda vuelta que es histórica en Bolivia. Es la primera vez que estamos realizando este proceso electoral en Bolivia, y claro, ayer hablábamos en realidad del tema de respetar la voluntad popular. Justo el día de ayer, cuando un asambleísta, un senador tenía la intención de acortar el proceso electoral, de suspender las elecciones, este es el mejor momento en el que tenemos que dar a conocer que el órgano electoral, sus vocales, todos los funcionarios, desde los notarios, jurados, etcétera, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano. Y el 17 de agosto, la voluntad del pueblo ha sido que tengamos una segunda vuelta electoral. Y esa voluntad se va a respetar. Y el 19 de octubre, a las 8 de la mañana, nos comprometemos, entre todo el órgano electoral, a que nuestras 34.000 mesas en Bolivia estén funcionando. Ese es el objetivo que tenemos. Entonces, si pasamos, por favor.
Bien, estos son los resultados electorales del 17 de agosto, resultados que han estado marcados, creo yo, por dos características. Primero, el tema del CIREPRE, que recordar que nadie confiaba en el CIREPRE, incluso internamente en el órgano electoral tenían sus dudas, teníamos temores, etcétera. Y claro, y hemos asumido un rol fundamental, que es que le hemos demostrado que nuestro equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral puede crear un sistema, puede ejecutar un sistema seguro, transparente y confiable, y hemos demostrado que cerca de las 8 de la noche, 9, hemos dado resultados a más del 90%. Y aquí yo le sumo el trabajo de los tribunales electorales departamentales, que pese que tenían un plazo legal que ya está desactualizado, hay que cambiar esa norma, porque son muchos días para el cómputo departamental, lo hicieron en menos de 48 horas, 24 horas, algunos, etcétera, pero todos menos de 72 horas. Y eso permitió tener estos resultados y que la población se sienta tranquila. El día de las elecciones nosotros notábamos en todo Bolivia en realidad que la población quería expresarse mediante el voto, mediante las urnas. Por eso también ha sido un proceso electoral, creo yo, muy seguro, transparente y confiable. Entonces estos son los resultados del 17 de agosto. Resultados que, como ustedes pueden ver, ninguno de los candidatos cumple el requisito puesto en la Constitución o determinado en la Constitución y en la ley. Ustedes saben que se declara ganador si obtiene más del 50%, bien, en primera vuelta, o si obtiene 40% con una diferencia del 10% al segundo, se podría haber declarado ganador, pero los resultados reflejan que ninguno ha obtenido esa característica. Por lo tanto, tenemos que ir a una segunda vuelta entre los dos más votados, entre los dos binomios más votados. Adelante. Entonces, con esos resultados ya podríamos decir que tenemos candidatos electos. Todo el órgano legislativo ya está elegido. Ya sabemos quiénes son nuestros senadores, nuestros diputados plurinominales, uninominales, nuestros diputados en circunscripción indígena. Hemos elegido 36 senadores, 60 diputados y diputados plurinominales, 63 diputadas y diputados uninominales, 7 diputados y diputados en circunscripciones especiales y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Como los decía, la Constitución pone un requisito para establecer cuál es el mecanismo para llevar a esta segunda vuelta. Entonces, lo que es el órgano ejecutivo está en espera. Y los bolivianos y las bolivianas, estos 7.500.000 bolivianos y los 369.000 compatriotas en 22 países del mundo, el 19 de octubre van a elegir quiénes son nuestro nuevo presidente y vicepresidente. Adelante. ¿Qué es la segunda vuelta electoral? Es un mecanismo que se aplica cuando no se ha cumplido ese requisito y es como una nueva elección, ¿no es verdad? Solo que tiene una característica en Bolivia, que el tiempo es más corto y es un dato importante que la ciudadanía tiene que saberlo. Para la primera vuelta electoral nosotros teníamos 150 días de plazo para desarrollar ese proceso electoral. Ahora, ¿cuántos días tenemos? ¿Cuántos días desde la elección hasta el 19 de octubre? 60 días. En 60 días hemos tenido que organizar todo ese proceso que lo hemos hecho en 150 días. Bien, y quiero pasarles un dato. A esta hora ya tenemos el 100% de las maletas en los 22 países del mundo. Es decir, 11 días antes de la elección ya hemos asegurado el material para que nuestros compatriotas puedan votar. Bien, vamos adelante. ¿En qué países de la región se aplica actualmente una segunda vuelta electoral? Eso es bueno saberlo. Argentina está en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, con sus características. Pero varios países del mundo ya han tenido este ejercicio muchas veces. Han debido ver, nuestro país vecino Argentina lo ha desarrollado en muchas ocasiones la segunda vuelta electoral, Ecuador también es un país que la ha practicado muchas veces, y ahora nosotros entramos por primera vez a esa lista de países en la que vamos a tener un balotaje, una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. Adelante. Experiencias de la segunda vuelta electoral en Bolivia, no tenemos muchas, pero no sé si toman en cuenta estos datos del 2015, del 2021.
Solo hay un departamento en Bolivia que ha practicado segunda vuelta electoral. ¿Cuál es? Tarija. Es el único departamento donde ha existido segundas vueltas electorales. Precisamente, por ejemplo, para el cargo de gobernador el 2015 y también para el cargo de gobernador en el año 2021. Entonces, el pueblo tarijeño es el único departamento que sabe lo que es vivir una segunda vuelta electoral. ¿Bien? Y yo me acuerdo el año 2014, cuando el doctor Aguirre también era vocal designado por el presidente en aquel momento, vivimos una segunda vuelta en Villamontes para desempatar con un asambleísta departamental que había empatado en votos. Entonces, definitivamente Tarija tiene historia en el desarrollo de las segundas vueltas electorales. ¿Cuáles son las características de una segunda vuelta electoral para presidente y vicepresidente? Se realizará entre los dos candidatos más votados, se va a proclamar ganador quien obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos. Cuando hablamos de la mayoría de votos, ¿a qué nos referimos? Con la diferencia de cuánto puede darse como ganador. Con la diferencia de un voto. Por lo tanto, las dos organizaciones políticas, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, están peleando voto a voto. Un ciudadano boliviano o una ciudadana boliviana puede determinar quién va a ser presidente y vicepresidente de nuestro Estado. Bien, eso es algo importante. La votación se va a efectuar con el mismo padrón. Y aquí vienen dudas, pues, ¿no? Siempre los medios de comunicación nos consultaban y nos decían, ¿pueden inscribirse los ciudadanos que van a cumplir 18 años, entre el 17 de agosto y el 19 de octubre? No, porque la ley nos exige que sea el mismo padrón. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado el 19 o el 20 de octubre o el 21 de octubre en los bancos, qué van a hacer estos jóvenes cuando tengan que hacer su trámite bancario? Tienen ya 18 años, tienen que presentar su certificado de sufragio. ¿Qué harían? ¿Cómo sortearíamos con esa observación? Porque seguramente les van a preguntar a ustedes medios de comunicación eso. Lo que estamos haciendo como órgano electoral, estamos pasando una nota a la ASFI, que es la autoridad de todo el sistema bancario, para en realidad determinar que no se exija el certificado de sufragio o de impedimento a las personas adultos mayores, bien, a las personas que tengan dificultades físicas o motoras, porque ellas también en algunas ocasiones no pueden asistir a votar, y a este grupo de jóvenes que no están tomados en cuenta en este padrón por cumplimiento de la Constitución y la ley. La norma nos establece que tiene que ser con el mismo padrón, con las mismas reglas de juego, es decir, no se modifica. Y otro caso particular es que un ciudadano o cualquier ciudadano que no hubiera podido votar en las elecciones del 17 de agosto por cualquier motivo, ahora está habilitado, ahora puede hacerlo. Solo tiene que presentarse con su carnet de identidad a la mesa y va a poder votar. Vamos a sortear, ya hemos sorteado nuevos jurados, 200,000 jurados electorales en todo Bolivia, más de 7,000 jurados en el voto al exterior, tenemos un ejército de jurados electorales de 207,000 para todo el voto que nosotros le llamamos el voto mundial. No sé si han entrado a nuestra página, cuando ven los resultados, el cómputo dice voto mundial ahí, todos los países del mundo más Bolivia. 207,000 jurados electorales. Bien, que están encargados el día de elección de las mesas de sufragio. ¿Quién administra el proceso electoral en la segunda vuelta? A nivel nacional será dirigida por el Tribunal Supremo Electoral. En los departamentos están los tribunales electorales departamentales bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral. Mantenemos las mismas reglas. La convocatoria a una segunda vuelta. Hemos tenido que emitir una convocatoria a segunda vuelta porque necesitábamos que concluya la primera etapa del proceso electoral para declarar qué candidato o qué binomio ha salido primero y cuál segundo. En virtud de los resultados, hemos declarado que los candidatos Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara Montaño, candidatos de PDC, y los candidatos Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez y Juan Pablo Velasco Dalense, candidatos de Alianza Libre, son los dos candidatos más votados que tienen que asistir a una segunda vuelta electoral. Para eso hemos dado el mecanismo de legalidad y hemos convocado a esta segunda vuelta electoral.
En el padrón biométrico, eso es importante, hoy día escuchaba, no sé dónde está el presidente del Tribunal Electoral, mandaba una nota de una radioemisora aquí de Tarija, donde hablaban sobre el padrón electoral y la diferencia que existe con el censo. Hay una aclaración, el padrón sí se ha cruzado con el censo, se ha valorado los mismos mecanismos y los mismos estándares y no existe diferencia en realidad entre ciudadanos mayores de 18 años. No hay que sumar los 369,000 habilitados para votar y tampoco hay que sumar en realidad todo el padrón en su conjunto, porque también tenemos depurados y no habilitados. Los que pueden votar en realidad, los habilitados son los 7.567.207 habilitados. Esos son los habilitados para votar. Yo puedo estar en el padrón, pero puedo estar depurado o inhabilitado. Bien, son dos características distintas. Y en el exterior tenemos 369.931, que nos da un total de votantes de 7.937.138 ciudadanos bolivianos que van a poder elegir al presidente y vicepresidente. Ese es el padrón electoral para este proceso, clasificado con esas dos características. Y las ciudadanas y ciudadanos habilitados por departamento, nosotros tenemos departamento con mayor población que coincide con el censo también. Nuestro mayor padrón está en Santa Cruz, quien le sigue es La Paz, después sigue Cochabamba y vamos reduciendo. Eso coincide perfectamente con el censo, con los datos del censo, porque ustedes tienen que saber que un dato importante es que la asignación de escaños, que ha sido aprobada por la Asamblea, también se ha hecho en base a los datos del último censo. Entonces ahí tenemos los datos. Y este es el tema que me interesa y por lo que he venido a conversar con ustedes. Seguramente hubieran tenido la intención de que estén otros vocales, por suerte me tocó a mí estar en mi departamento, para informarles lo siguiente en realidad. Aquí están los mecanismos de transparencia. El día de ayer o anteayer o la anterior semana escuchábamos que ciudadanos querían sembrar dudas sobre el proceso electoral. Querían manchar el proceso electoral, querían dañar el proceso electoral. Muchos de ellos aferrándose a un cargo de diputado o de senador porque tienen inmunidad parlamentaria y creen que por eso no se los puede denunciar. Creen que por eso pueden aferrarse a un cargo para dañar la democracia. Ahora yo quiero contarles a ustedes por qué nosotros decimos que nuestro proceso electoral es seguro, transparente y confiable. Pero me voy a abocar a esto de seguridad, para que entre todos entendamos que no solo existe uno o dos mecanismos, sino que existen varios elementos que le dan esa característica de seguro al proceso. ¿Quiénes en realidad llevan la votación en la jornada electoral? ¿Quién es la máxima autoridad el día de la votación en la mesa de sufragio? El jurado electoral. ¿Y quiénes son los jurados? A diferencia de otros países del mundo, no son funcionarios públicos o no son funcionarios propios del órgano electoral. Son ciudadanos y ciudadanas que han sido elegidos para llevar adelante el proceso de votación en cada mesa de sufragio. Y ellos es el mecanismo, el principal mecanismo de transparencia y de seguridad en el proceso electoral. Tenemos 6 jurados por mesa, 3 titulares y 3 suplentes, que lo que hacen es iniciar desde la verificación del material. Tienen que verificar si les llega bien, si ha llegado el material faltante, si las papeletas han llegado marcadas, si las actas ya han llegado llenas. Hacen un mecanismo de revisión, arman la mesa y después de concluida la jornada de votación, ellos son los que hacen el escrutinio y conteo de votos. Y estos jurados, estos ciudadanos, son los que ponen los resultados en cada acta y firman en constancia. Es decir, estos ciudadanos son los que dan fe a nuestro proceso electoral en cada mesa de sufragio. Entonces, cuando yo digo, hacen fraude los del Tribunal Supremo Electoral o los del Tribunal Electoral Departamental, no estaré diciendo que hacen fraude estos ciudadanos. ¿No se dan cuenta esos actores políticos que ponemos en duda el trabajo, la fe de 200,000 ciudadanos que son jurados, que seguramente son sus familiares, primos, tíos, amigos, etcétera?
Entonces, las autoridades ya tienen que empezar a tener mucho más cuidado en la utilización de esa palabra fraude, porque con eso también están diciendo que estos ciudadanos han cometido un delito. Y eso no es verdad. Bien, entonces, nuestro principal mecanismo de seguridad y transparencia es que le entregamos ese día todo el material electoral a los ciudadanos y son ellos los jurados los que administran esa mesa de votación. Vamos adelante. ¿Qué atribuciones? Otro elemento de seguridad que tenemos, un elemento que las organizaciones políticas no lo quieren reconocer y no lo practican. Y en ese tema yo siempre les digo a las organizaciones políticas, y no me canso de repetirles, es su responsabilidad. ¿Qué se llama? El control electoral. ¿A través de quién? De los delegados de las organizaciones políticas. Otro mecanismo de seguridad que ha puesto nuestra ley es darle esa facultad a las organizaciones políticas para que tengan delegados en cada mesa, para que observen si los jurados quieren cambiar un voto, si las papeletas han llegado marcadas, si se trata de beneficiar a alguien o no. Por lo tanto, los delegados de las organizaciones políticas es un mecanismo de seguridad. Y la mayoría de nuestras 34,000 actas, 34,000 mesas, en un 70% tenía delegados de las organizaciones políticas. Entonces, si yo digo que se ha cometido fraude, ya no estoy manchando a los jurados, también a los delegados de esa organización. Y yo le diría a la organización política, entonces, ¿por qué tu delegado aquí ha firmado en esta acta? Validando eso. Segundo mecanismo de seguridad, la participación de los delegados. Y yo quisiera que ustedes, los medios de comunicación, hagamos un trabajo en equipo para socializar, para concientizar que las organizaciones políticas pongan sus delegados en cada mesa de sufragio. Que estén sus delegados ahí. Porque las actas tienen copias y les podemos entregar estas copias en señal de respaldo. Ellos también tienen que poner de su parte, tienen que ser responsables. No es mirar el proceso a 1,000 kilómetros de distancia desde la ciudad de La Paz. Tienen que estar en las 34,000 mesas de sufragio. Ahora son 2 organizaciones políticas, es mucho más fácil, ¿no es verdad? Pero hay que presionarle en ese sentido. Avancemos. Esta es nuestra famosa acta electoral. Bueno, primero voy a ir con la papeleta de sufragio. Nuestra papeleta de sufragio es el elemento más costoso de nuestro material electoral. Yo que he podido ser observador electoral en otros países como Argentina, Costa Rica, México, Guatemala, el propio Estados Unidos, etcétera, que el voto incluso es por correo electrónico, por carta, etcétera. En Bolivia, la papeleta de sufragio es la más costosa porque tiene alrededor de 8 o 9 mecanismos de seguridad, desde la característica del papel. Posee unas tintas invisibles, posee un código de barras, un código QR, una tinta Grilloch, etc. Todos esos mecanismos le dan la seguridad a la papeleta de sufragio. No puede ser falsificada, no puede ser alterada. Y aparte que nosotros hacemos la producción de esta papeleta de sufragio con mecanismos extremos de seguridad. La cadena de custodia, que después les voy a explicar, que también forma parte de esta papeleta de sufragio en su producción. Entonces, nuestra papeleta de sufragio es 100% segura. No puede ser falsificada y no puede ser alterada, precisamente por todas las características que tiene. Sería muy fácil identificar una papeleta adulterada por las características de papel, tinta, etc. ¿Bien? Otro mecanismo de seguridad es el acta, que tanto hablan. Había un señor, no lo quiero catalogar como loquito, pero un señor que salía la anterior semana a decir 36,000 actas, decía. 36,000 actas han estado observadas, algo así, ¿no? Manipuladas. Aquí están las características del acta. El acta electoral tiene características de seguridad, un código de barras, tiene también un código Grilloch, tiene tinta invisible, tiene tinta fluorescente y tiene un código QR también. Pero para este proceso electoral y para la mala noticia de ese ciudadano, en este proceso electoral nosotros hemos puesto un código aquí abajo. Un código aquí abajo
que determina que si un ciudadano altera la imagen del acta, se identifica inmediatamente. Porque nosotros tenemos un acta original, ¿y cuántas copias teníamos? ¿Cuántas? En total 12 copias para las organizaciones políticas, etc. Pero tomamos el recaudo. A esta acta, no se olviden que nosotros le hemos sacado una fotografía. Inmediatamente que se ha llenado en la mesa de sufragio, ¿me permites? Supongamos que este es un acta, inmediatamente cuando se han llenado los resultados en la mesa de sufragio, lo que ha hecho el jurado electoral, por una determinación de la Sala Plena también del Tribunal Supremo, es mostrar el acta. Y en ese momento se ha tomado la fotografía. Todos los ciudadanos que estaban presentes han podido tomar la fotografía. Es un mecanismo también de seguridad. En ese momento se ha tomado la primera imagen, los ciudadanos. Pero también tenemos una segunda fotografía, que es la del sistema CIREPRE. Y esa es la fotografía que nos ha permitido alimentar ese sistema. Segunda fotografía. No nos hemos quedado ahí. Dentro del acta electoral yo les decía que existen 12 copias. La primera copia se le entrega al funcionario CIREPRE para constancia de la fotografía. Ya tenemos 3 imágenes. La cuarta copia se entrega al presidente de la mesa, que es un ciudadano que ha sido el presidente de la mesa, etc. La quinta copia al notario electoral. Y desde ahí para adelante a los delegados presentes. Entonces, si yo quiero alterar un resultado del acta, ¿qué tengo que hacer? ¿A cuántas personas tengo que convencer? Unas 8, ¿no? Tengo que sentarme y decirle, ¿me ayudas a que gane mi candidato? Cambiemos, ya. ¿Sí? O sea, es una película, ¿no? Se han hecho una película, definitivamente, porque eso no va a suceder. Pero no nos hemos quedado ahí, hemos querido avanzar. Y a esta acta, una vez que se han llenado los resultados, le hemos pegado un sticker transparente para que nadie pueda alterarlos. Quinto mecanismo de seguridad. Entonces, si un ciudadano de manera tan suelta, irresponsable, etcétera, dice, se han alterado 36,000 actas, no sé, ¿se puede? Ahí está la prueba, en facilito. Tengo que sentarme con todos los delegados, y yo no creo que el delegado de Tuto quiera ayudarlo al delegado de Rodrigo o al delegado de Eduardo del Castillo, ¿no? A cambio, no, eso no hay. Y con el notario, y que trabajen con los funcionarios, o sea, eso no existe. Entonces, esta acta es pues la fotografía de los resultados de la mesa que tiene esa seguridad. Y además, cuando llega al Tribunal Electoral, para que los vocales hagan su cómputo, realicen su cómputo, lo primero que hacen los vocales es escanear esa acta que ha llegado de la mesa. Entonces, ¿ya cuántas imágenes ya tenemos de esa acta? Como 5 ya, que no deben variar, no deben cambiar. Permítanme que eso de vivir en la altura ya no está. Entonces, ya son 5 imágenes que nosotros, si queremos adulterar algo, tenemos que cambiar. Prácticamente imposible, definitivamente imposible, más los códigos, etc. Entonces, ahí están las medidas de seguridad. Por eso cuando nos convoca la Fiscalía y nos pasa esto, nosotros le pasamos los mecanismos de seguridad y ayer han rechazado esa denuncia, porque es prácticamente imposible, pues, o sea, no hay cómo hacerlo. Pero aparte, estas 34,000 actas y las 7,000 actas de voto al exterior han sido todas entregadas especialmente a la misión de la OEA, que nos ha hecho un requerimiento de tener todas las imágenes. La misión de la Unión Europea también. Y las hemos entregado, las hemos descargado del sistema y les hemos entregado las imágenes del CIREPRE y las imágenes del cómputo, donde se constatan la similitud de las actas, que no ha habido adulteración, etc. El certificado de sufragio que ustedes manejan, que se les da, y que a veces es engorroso ir mostrando en los bancos, etc., tiene sus medidas de seguridad también.
el código QR, el código Grillot, etcétera, tienen mecanismos de seguridad para que no se pueda falsificar. Bien, avancemos. Las listas índice, el material electoral, también nuestras listas índice tienen un patrón Guillot, tienen una tinta invisible. Los certificados de impedimento de sufragio tienen las mismas características, porque eso nos exige la norma. Todo nuestro material tiene que tener medidas de seguridad para que no sean en realidad falsificados, etc. Pero aquí, pero ahí, no se preocupe, ahí hay un documento importante. A diferencia de otros procesos electorales, ¿qué hemos hecho en este proceso electoral? ¿Qué hemos incluido el día de la jornada de votación que ha sido importante? Un talón de Aquiles para nosotros, una herida abierta, creo yo, desde el 2019, era lo referido al padrón electoral. Todos lo observaban, pero nadie lo verificaba, ¿no? Nadie lo revisaba. Primer mecanismo, hemos abierto las puertas para que cualquier institución, etcétera, lo revise. Varias lo han hecho. Los actores políticos, muy pocos, algunos sí, los partidos políticos, muy pocos lo han hecho, otros no lo han hecho. Entonces, ¿qué hemos decidido nosotros? Les hemos entregado a los delegados la lista de habilitados por mesa, en señal de transparencia. Nunca se había hecho eso en ningún proceso electoral. Es primera vez que se lo hace. Le hemos dicho, tú tienes observaciones, aquí está la lista, anda revisando. Y los delegados de la mesa han ido revisando si verdaderamente el que votaba era el ciudadano que estaba habilitado o no. Un nuevo mecanismo de seguridad. Pasemos. Las hojas de trabajo en el que realizan en realidad el cómputo, ¿se acuerdan que antes, no creo que sea yo muy antiguo, pero ¿se acuerdan que cuando íbamos a los centros de votación, tú te ríes, ¿no? Porque me conoces hace años. Pero cuando asistíamos al colegio, los cómputos se hacían en las pizarras, ¿se acuerdan? Y todos esperábamos. Ahora les damos unas hojas de trabajo donde ahí realizan la votación. ¿Pero por qué? Porque esas hojas de trabajo después entran al sobre de seguridad A y es el respaldo de los resultados de cada acta. Entonces, si ese señor Peter Bethauser, ya me sueño con ese nombre, ¿verdad?, dice esas cosas, nosotros podemos en realidad demostrarle fácilmente que tenemos las 34,000 hojas de trabajo. No hay ningún problema. Podemos hacer el cómputo y él puede ver que los resultados son lo mismo. Otro mecanismo de seguridad también. Pasemos. Este elemento, aunque ustedes no crean, es fundamental para un tema de seguridad, pero principalmente de transparencia también. Quiero comentarles por qué. La policía y las Fuerzas Armadas lo que hacen es custodiar nuestro material, no solo en la producción, sino también en el traslado. Ustedes recuerdan en el 2019, cuando la población encontraba las actas en la calle, los sobres de seguridad abiertos, las papeletas igual botadas, etcétera, se ha incorporado, en algunos tribunales ya se practicaba, pero se ha incorporado como norma, como procedimiento esta cadena de custodia. Entonces, desde ahora, las policías y las Fuerzas Armadas lo que hacen es el traslado y lo certifican, lo van validando, dan fe que ese material no ha sido alterado, no ha sido abierto, no se ha modificado, etcétera. Pero lo que no tomaba en cuenta este señor, que ha presentado esta falsa denuncia, es que entre la policía y las Fuerzas Armadas teníamos el día de la elección más de 70,000 funcionarios entre las policías y las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué hemos hecho nosotros? Hemos ofrecido en calidad de prueba 70,000 testigos. Porque los policías que han acompañado y los militares han podido verificar que nunca se ha alterado ningún documento, no se ha abierto sobres de seguridad, etc. Entonces, no solo son quienes nos dan la seguridad, también son nuestro mecanismo de transparencia. Ellos son los que verifican que ningún ciudadano agarre el sobre, lo manipule, lo abre, etc. Tenemos ahí más de 70,000 testigos que han validado nuestro proceso electoral. Pasemos. Y este sistema, que yo les decía que nadie confiaba en este sistema,
Era un sistema así linguneado, observado, nadie le daba bola, como decimos en Tarija, a este sistema, pero creo que teníamos un compromiso como órgano electoral de hacerlo. Desde el año 2019 fue la última vez que se utilizó un sistema de conteo rápido, y ese sistema, por errores que se habían cometido, ha producido muertos, ha producido incendios, ha producido que autoridades en realidad culminen el gobierno, etcétera, ha producido un caos. Y no se utilizó el 2019, el 2020, 21, 22, 23, y contaron los años y no teníamos ese sistema. Y quiero contarles algo. Cuando nosotros como vocales electorales visitábamos otros países como observadores, nos daba pues vergüenza, porque otros países sí lo tenían y estábamos rezagados. Entonces hemos tomado la decisión de tener este sistema. Pero aquí un elemento más. Hay empresas, y nuestros observadores lo saben muy bien, hay empresas que venden este sistema a los órganos electorales de varios países del mundo, ¿no? Son muy pocos los que ejecutan su propio sistema. Ahí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. El costo es un sistema caro, ¿bien? Y que solo nos iba a servir para un proceso y después para el siguiente proceso teníamos que volver a contratar y sucesivamente. Entonces tomamos la decisión, creo yo, valiente, y no nos arrepentimos de hacerlo, de que el órgano electoral ejecute su propio sistema, llamado CIREPRE, desarrollado por los ingenieros del Tribunal Supremo Electoral, 100% boliviano. Hemos demostrado a varios órganos electorales, y ahora ya podemos ir a sacar pecho y decirles, pero ustedes contratan, pues nosotros lo hacemos. Diferente, ¿no? Ya nos hemos vuelto también un ejemplo en este sistema. Y este sistema es un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque cuenta a su favor con una imagen, que es la imagen del acta, el núcleo fundamental del proceso electoral. Por eso que si algún ciudadano, por decirlo con respeto, tiene dudas, tenemos las 34.000 imágenes, las 34.000 fotografías de las actas en el sistema CIREPRE. Y ese sistema ha permitido que al promediar las 9 de la noche del día de la elección, nosotros demos resultados. Yo conversaba con muchos de ustedes cuando llegaba y decíamos, vamos a darle a un margen del 80%. Ese era nuestro piso, pero hemos llegado a un 90%. Y a las 10:30 de la noche ya teníamos un 97%. Y creo yo que este sistema ha permitido también desconcentrar la presión sobre los cómputos departamentales, porque ha sido tan preciso que ese día la población ha ido a dormir tranquila, ha ido a dormir en paz. Y así se tiene que vivir en democracia. Cuando uno vive en democracia tiene que respirar paz, tranquilidad, saber que han cuidado su voto. ¿Ha habido algún problema? Yo les pregunto a ustedes el 17 de agosto, en la noche, todos los candidatos han salido a reconocer el resultado, porque han visto cómo se ha organizado el proceso electoral. Y el CIREPRE ahora es nuestro mecanismo de transparencia. Para este proceso electoral tenemos la intención y queremos aproximarnos lo más que podamos al 100%, lo que más se pueda, y hacerlo un poquito antes. Bien, esto va a depender de los trabajos en la mesa de sufragio, porque muchos piensan que porque son dos candidatos los cómputos pueden ser más rápidos, pero como se va a pelear voto a voto, sabemos en realidad pueden demorar. En las mesas, en los recintos, los dos delegados van a pelear voto a voto, van a querer revisar, y eso va a hacer que se demore también un poco más. Bien, siguiente. Otro sistema de seguridad es nuestro sistema de cómputo, que es el sistema SCORE. Es un sistema de cómputo que cuenta con características especiales, diseñadas, etc. Ustedes recordarán que ha habido igual algunos asambleístas que mencionaban que se había entrado, ¿cómo se llama esa institución? La AGETIC, que se había conectado, o sea, ya han rechazado esa denuncia porque igual, sin ninguna prueba. Nuestro sistema está aislado, es seguro, bien, no permite la conexión externa de ningún otro sistema. Y para eso hemos contratado nosotros una empresa que días antes, porque eso es una exigencia de la norma también, ha controlado esta conexión.
Y es la misma empresa, Ethical Hacking, la del 2019. Se deben acordar de la famosa empresa Ethical Hacking que ha certificado que en el 2019 habían algunos servidores. Bueno, esa misma empresa en este proceso electoral ha certificado que no se ha tenido ninguna conexión externa. Entonces, otro mecanismo de seguridad en este proceso electoral es el sistema de cómputo. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de esta segunda vuelta? Principalmente, ¿qué cambia? La papeleta. Ya no va a ser una papeleta tan grande dividida en dos franjas, porque solo tenemos dos candidatos. Aparece la fotografía de los candidatos a presidente y el nombre de los vicepresidentes. Adelante. La hoja de trabajo también va a cambiar, porque solamente tiene a los dos candidatos, pero continúan las medidas de seguridad. Va a continuar. Vamos pasando, así ya no le quito mucho tiempo al otro expositor. El acta electoral también se ha modificado con las mismas medidas de seguridad y para los dos candidatos es un acta más pequeña, precisamente por las características, porque también ya no tenemos muchos delegados de organizaciones políticas, solo vamos a tener 2. Antes teníamos 8 o 9 delegados, entonces eso ha disminuido. Adelante. Y con esto les he querido mostrar a ustedes las medidas de seguridad en un proceso electoral. Por eso nosotros repetimos, como loritos, muchas veces, nuestro proceso electoral ha sido seguro, transparente y confiable. Y aquí yo les he demostrado por qué es seguro. No solo es porque realizamos o los vocales realizan y los funcionarios un buen trabajo, no. Todo el material que utilizamos, todos los elementos que configuran el proceso electoral tienen esa característica de seguro. Y eso resultaba los otros dos elementos, confiable y transparente. Porque todos estos documentos pueden ser seguidos, verificados. Ustedes pueden entrar en este momento a la página del órgano electoral, entran al cómputo y pueden descargar el acta de su mesa. ¿Dónde más transparencia? Y la pueden comparar con la fotografía que han sacado ese día, etc. Entonces, bueno, les he querido mostrar todos los mecanismos de seguridad en un proceso electoral. Siempre es bueno conversar con ustedes, venir a hablar sobre el proceso electoral. Es un proceso histórico. Es la primera vez que vamos a tener una segunda vuelta en Bolivia. Y creo yo todos los bolivianos tenemos que estar comprometidos para que el domingo 19 de octubre sea una linda fiesta democrática, en paz. Eso queremos, es decir, ir a estar en paz. Entonces, gracias a ustedes, ayúdenos a informar a los ciudadanos sobre este tema, a concientizar, que vayan con sus familias el día domingo, que sea un día familiar, que los niños también vean, aprendan desde pequeños cómo se vota, porque eso es vivir en democracia. ¿Sí? Gracias. La exposición